Como siempre, te traemos herramientas útiles y comprobadas para ayudarte en tus tareas como emprendedor. Pero, lógicamente, esta es una herramienta fantástica para el diseñador gráfico especialmente, para el productor, incluso para estudiantes. Bueno, para todo aquel que de una u otra manera esté inmerso en el mundo del diseño y el impulso y la venta de productos. Pero antes, no te olvides de regalarme un me gusta. Eso me ayuda muchísimo para seguir entregándote contenido de valor gratuito en este medio. Si no estás suscrito, hazlo ahora mismo y activa la campanita para no perderte nada de lo que publicamos regularmente. Esto es Pacdora, la herramienta online número 1 hoy por hoy para diseñar y editar empaques en 3D. Con más de 4.900 maquetas de empaque, más de 2.900 planos guía de empaques, Pacdora emplea la herramienta de diseño 3D. Y todo lo puedes hacer en línea, sin necesidad de costosos computadores o softwares complicados. Mira lo que podemos lograr con Pacdora. Cientos de mockups de envases. Aquí tenemos una variedad que puedes revisarlos incluso sin iniciar sesión. Por ejemplo, estas cajas para colgar. Mira estos diseños. Fantásticos, ¿verdad? Por acá tenemos en otra sección lo que corresponde a maquetas de botellas de bebidas. Realmente genial para promocionar un producto. Por acá en la categoría de vinos y licores, puedes crear las maquetas 3D de alta calidad en línea. Puedes editarla o probar con el diseño 3D. Asimismo, en la categoría botellas de cerveza o envases spray, que por supuesto todos estos envases son estándar en el mundo entero, como tú sabes. Miramos otra sección como son las maquetas de empaquetado de pizzas. Como te puedes dar cuenta, realmente estupendo. Ahora revisamos la categoría de empaques para pasteles. Realmente grandioso. Todo tipo de diseños de manera profesional. Por acá vemos empaques de té. ¿Te imaginas solo agregar tu diseño e inmediatamente ya tienes la maqueta de tu empaque? ¡Wow! Vemos también los famosos empaques para fundas, sobres, bolsitas, en fin. Por acá también las fundas de plástico. Maquetas para tarros y latas. Tarros de vidrio. Para tazas y otros envases para bebidas. Aquí están los contenedores de alimentos. Tenemos una gran variedad de tazones. Y por acá también tenemos para libros, que tranquilamente nos puede servir para nuestros infoproductos o cualquier otra utilidad que le querramos dar. ¿Qué te parece? Tenemos de todo para comenzar nuestro trabajo y dejarlo perfecto para presentarlo, exportarlo, imprimirlo. Bueno, ya hablaremos de ello. Acompáñame hasta el final que te tengo una sorpresa en relación a este software. Bien, ahora vamos a revisar un poco más esta herramienta fantástica y antes de comenzar con un primer trabajo, podemos cambiar este diseño predeterminado. Quiero que te des cuenta de una función increíble. Mira, podemos tener la posibilidad de simular como si ya lo tuviéramos en nuestras manos y estamos abriendo y cerrando este empaque. Entonces se vuelve muy interactivo. Mira, también podemos ir a la función de editar y podemos escoger el material para nuestra caja. Si nos vamos hasta la paleta de colores, podemos escoger un color de fondo. Este se vuelve indispensable si queremos realizar una presentación del proyecto. Y puedes seleccionar el color que más te convenga, configurar el plano en lineal o circular. Creo que este color nos viene bien para el diseño que tratamos de lograr. Ahora fíjate lo que ocurre cuando pulsamos en este botón. Nos conduce al área de lienzo y allí podemos ver las dimensiones exactas para nuestro diseño, que obviamente debemos tenerlo ya listo. Quizá en programas como Illustrator o lo puedes hacer también en Canva. Ahora, quiero mostrarte esto también, que me parece espectacular. Cuando ya esté listo tu empaque, aquí tienes varias opciones de exportación. Descargar directamente, o si aún no tienes el diseño, simplemente exportas el plano guía para componer tu diseño. Esto es genial, ¿verdad? Escoges en primer lugar el modo de color para impresión, para la web, y puedes hacerlo en PDF para impresión
directamente para Illustrator o archivo DXF para AutoCAD. Impresionante, ¿cierto? Otra cosa sensacional es que puedes descargarlo en video con algunas animaciones básicas, pero que le darán un toque profesional a tu presentación. Y aquí puedes optar por cualquiera de estas animaciones. Se ven de lujo, ¿verdad? Otra cosa importante es que podemos generar un código para incrustar en nuestra web, es decir, en nuestro portafolio, así como un enlace directo, de manera que la persona que revise el proyecto o directamente el cliente pues mire algo atractivo, ¿no? Si hasta el momento te ha parecido increíble, a mí sí, sigue viendo el video que hay más sorpresas gratas de este software. Por acá tenemos también la herramienta 3D, que lo veremos más adelante. Y bueno, ahora vamos a buscar un empaque para café y ponernos a trabajar en este aspecto. Aquí está el que nos interesa. Como ya sabes, podemos moverlo. Vamos ahora a esta función, donde podemos mirar las dimensiones correctas y podemos en el mismo Pacdora empezar a diseñar. Por aquí hay algunos patrones que podemos utilizar. O si quieres un poco de inspiración, tenemos algunos prediseños. De todas maneras son básicos, pero te pueden ayudar, especialmente quienes no tienen experiencia en diseño. ¿Qué te parece si escogemos este y lo vamos acomodando dentro del lienzo? Estiramos el color hacia los costados, hacia arriba, abajo. Ahora modificamos los textos fácilmente. Es como un editor cualquiera. No hay misterio aquí. Y terminamos de cambiar los textos por lo que nos interesa en relación a nuestro proyecto. Ahora este texto. Y bueno, no nos vamos a detener mucho en esto porque es algo básico que ya lo hemos aprendido en otros contenidos. Vamos a cambiar de color esto para que se vea mejor. Borramos este logo. Reemplazamos con el que ya teníamos. Ahora generamos otros textos y diseños que corresponden a la parte de atrás del empaque. Solo copiamos este texto. Ampliamos y pegamos un texto de ejemplo. Nuevamente copiamos y lo acomodamos en el cuadro de la izquierda y seguimos agregando los diseños correspondientes para darle forma a nuestro empaque de café. Por acá mira, tenemos también elementos que nos pueden servir. Simplemente damos clic y lo redimensionamos. Las redes sociales. Y bueno, estoy seguro que tú lo vas a diseñar y colocar la información pertinente de mejor manera. Agregamos otra imagen que le puede dar una mejor apariencia, ya que estamos hablando de café. Y listo. Me parece que sería mejor rellenar todo el empaque con este color. Y quizá colocar un recuadro en la parte inferior, modificando el color. Sí, creo que está mucho mejor. Bien, ahora entonces lo guardamos. Vamos a centrar mejor el contenido. Y lo tenemos. Es muy fácil, realmente muy fácil. Ahora sí se ve mejor. Vamos ahora a exportar. Como ya sabemos, tenemos varias opciones. La maqueta en sí, el plano guía, el video. Podemos escoger cualquiera de estos movimientos e incluso cambiar la relación aspecto del video. Otra cosa genial es que podemos aplicar fondo transparente, de tal manera que en imagen o video puedes darle un toque más personalizado aún, desarrollando un video más profesional todavía. Definitivamente Pacdora está buenísimo. Ahora nos vamos a la función 3D, en donde vas a poder crear o tomar cualquiera de los prediseños y transformarlos en algo fantástico. Mira, por acá este tal vez. O esta escena, ¿qué te parece? Mejoramos la paleta de colores, descargamos y tenemos nuestro diseño realmente excepcional. Bien, ahora vamos a crear otro empaque. Bueno, es que ya me emocioné. Esta vez con un diseño preconcebido para que te des cuenta lo fácil que resulta utilizar esta herramienta. Bien, escogemos esta botella.
Vamos a editarla. Como puedes darte cuenta, tenemos estas opciones interesantes para mejorar su aspecto. Escogemos el fondo, quizá este color. Ahora vamos al lienzo. Podemos ver las dimensiones sugeridas. Agregamos el diseño y voilà. Y este diseño simplemente lo hemos hecho en Canva, así que no necesitas programas complejos para este tipo de presentaciones y mockups. Y mira el resultado. No me puedes decir que no se ve espectacular. Obviamente con más tiempo para crear un mejor diseño, es indudable que se vería mucho más increíble, ¿verdad? Y como ya lo sabes, tienes las diferentes opciones. Vamos a compartirlo. Pegamos en otra pestaña y mira, realmente hermoso. Es el primer paso para tener una presentación de lujo y vender tu producto de manera profesional. Esto es más que un mockup. Ahora aplicamos 3D. Puedes editarlo si tienes un poco de conocimiento y aunque no lo tengas, esta herramienta es muy fácil de utilizarla. Pero escogemos algún prediseño y el resultado será genial. ¿Qué tal este? ¿Fantástico? ¿O tal vez este? Bueno, ahí tú puedes seleccionar el que más se adapte a tus necesidades. Como te dije, es más que un mockup. He visto otros software similares, pero ninguno con las características de Pagdora. Además que es muy atractivo, muy llamativo, no sé, te invita a trabajar, ¿sí? Todos estos diseños y empaques realmente son muy profesionales. Tienes muchas categorías y como te diste cuenta, es muy fácil de usar. Y también te quería mostrar que puedes hacer los famosos mockups para tus infoproductos, por ejemplo. Mira, tienes varias alternativas. ¿Qué tal si escogemos este? Y como ya lo sabes, muy sencillo. Solo vamos a esta parte del programa, agregamos la imagen que ya la hemos diseñado previamente en Canva y Pagdora hace el resto. Impresionante, ¿cierto? Así que ya lo sabes, Pagdora, ahora uno de los mejores softwares para crear mockups maravillosos, empaques, guía de empaques y diseño 3D. Para todo lo que ofrece este software, la versión de pago es muy conveniente. Y además, solo con mi cupón NegocioStart obtienes un 20% de descuento. ¿Qué te parece? Es una gran oferta, ¿verdad? Bien, entonces así hemos revisado este software sensacional. Yo te recomiendo verdaderamente porque te facilita enormemente la vida para quienes están en este mundo del diseño gráfico y la publicidad, ¿sí? Muy bien, un gusto, hasta la próxima. Espero haber sido un nuevo aporte en esta ocasión. Saludos, éxitos y bendiciones. ¡Hey!